una pelota, aquí está el piso y aquí hay, pues digamos que aquí está el techo, ¿sí? Entonces, si yo agarro esta pelota y la trato de subir al techo, pues digamos que la tomo, subo por las escaleras y finalmente llego al techo y aquí tengo la pelota, ¿sí? Lo que está haciendo en pantalla es una analogía de lo que sería para la parte física de cinemática o de dinámica, que por ahí lo que muchos estudiamos en la secundaria o si han hecho alguna otra carrera, una analogía con respecto a la parte eléctrica. ¿Sí? Todos más o menos nos acordamos de lo que es energía cinética, energía potencial. Bueno, de ahí viene todo este tema del potencial eléctrico. Por ahí si no se acuerdan, no se asusten, no es necesario que lo sepan, pero lo que está haciendo ahora en pantalla es justamente eso, ver cómo se acumula esa energía potencial que luego va a ser considerada lo que es el potencial eléctrico, ¿sí? Ahora, esto es una analogía de cómo trabaja el potencial eléctrico, de la energía potencial eléctrica y la energía potencial gravitatoria. El hecho de subir esta pelota que está aquí abajo a subirla acá arriba me requirió un trabajo, ¿sí? Tuve que haber vencido la fuerza de gravedad, entonces batallo, subo, y hasta llegar a este punto yo tengo una energía potencial, ¿sí? Es lo mismo que pasa aquí cuando hablamos de la carga eléctrica. Yo estoy en este punto, en el punto A, digamos que estoy aquí. Entonces, cuando tomo la carga y la voy empujando hacia la izquierda, entonces estoy tratando de vencer la fuerza eléctrica, o en este caso sería la fuerza de gravedad, ¿sí? Hasta que llego a este punto. Y en ese punto, digamos que tengo la energía potencial. En este caso, la energía potencial, que es debida a su posición, es igual a cero. Y aquí digamos que tenemos la máxima energía potencial debido a su posición. Entonces, igual, la energía potencial eléctrica depende de la posición de la carga en un campo eléctrico. Entonces, todo este trabajo que estoy realizando de llevar la carga A la carga B se va almacenando en la carga, se va almacenando de manera de energía potencial eléctrica. Entonces, el trabajo, digamos que el trabajo de llevar a la carga del punto A al punto B es igual a la energía potencial de llevar a la carga del punto A al punto B. ¿Sí? Ese trabajo que estoy realizando lo está almacenando la carga de manera en energía potencial eléctrica. Si recordamos, el trabajo, le voy a poner de A a B, el trabajo de mover la partícula del punto A al punto B, recuerda que según las unidades del trabajo eran igual a fuerza por distancia. ¿Qué distancia? Esta distancia que está aquí. Esta distancia. ¿Sí? Ok. Ahora, esta fuerza es la fuerza eléctrica. Recuerda que yo tengo una formulita que dice campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga. Si yo despejo la fuerza de aquí, me queda igual a fuerza, perdón, me queda igual a campo eléctrico por carga por distancia. ¿Sí? Bien, aquí lo voy a dejar un momento. Antes que nada, vamos a recordar las medidas, las unidades del trabajo. El trabajo, las unidades son fuerza por distancia, que son Newton por metro. Newton por metro se le llama Joule. Chicos, hasta acá todas cuestiones que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Lo que era el trabajo de A a B, habíamos dicho que era el momento, trabajo, como quieran llamarle, era una fuerza por una distancia. Luego lo que hace es la ecuación de campo eléctrico, que nosotros la teníamos como fuerza sobre carga, utiliza esa para representar el trabajo, ¿sí? La involucra en la ecuación, y ahora lo que nos está haciendo es explicarnos por qué se llega a Joule, que era la unidad de medida del trabajo, que habíamos dicho que era Newton, que se mide la fuerza, por metro, que se mide la distancia. O simplemente J. Sí, Newton por metro es igual a Joule. Ahora, esta ecuación, voy a poner aquí, esta ecuación de fuerza por distancia o campo eléctrico por carga por distancia
La voy a llamar la ecuación número 1. Aquí le voy a poner número 1. Ahora, esto que estamos haciendo no es potencial eléctrico, es energía potencial eléctrica, que es igual, es una manera de la analogía de decir que este es la energía potencial, pero gravitacional, ¿sí? Entonces, este es el trabajo que se realizó de mover la carga del punto A al punto B. Y ese trabajo es igual a la energía potencial eléctrica, que es igual a la fuerza por distancia, y simplemente hice estas ecuaciones, estas igualaciones. Pero bueno, vamos a poner las ecuaciones más... Lo voy a poner aquí. El trabajo AB es igual a fuerza por distancia. Lo voy a poner más bonito. Ecuación 2. Trabajo del punto A al punto B es igual a el campo eléctrico por carga por distancia. ¿Sí? Ahora, vamos a definir lo que es el potencial eléctrico o lo que es la diferencia de potencial. A la diferencia de potencial se le conoce como voltaje. Voltaje. Voltaje igual a potencial eléctrico o potencial eléctrico o diferencia de potencial. Cualquiera de esas dos, diferencia de potencial. Con cualquiera de esas dos lo vamos a conocer. Ahora vamos a definir las unidades del voltaje, pues son los volts. Entonces, vamos a definirlo y vamos a decir la diferencia de voltaje de mover una carga del punto A al punto B es igual al trabajo que se realiza de mover esa carga del punto A al punto B sobre la carga, o por unidad de medida, que en este caso sería Coulomb, ¿sí? Entonces recordemos que las unidades del trabajo son joules. Entonces esto sería joules sobre Coulomb. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Digamos que mi voltaje, el voltaje de mover cierta carga del punto A al punto B es igual a 10 joules sobre Coulomb. Ok, entonces, si yo tengo una carga de un Coulomb, me va a tomar ¿cuánto trabajo? 10 joules. Si yo tengo una carga de 2 Coulombs, me va a tomar ¿cuánto? Pues 10 por 2, 20 joules. Me va a tomar más trabajo, me va a tomar más energía. Si una carga de 3 Coulombs, me va a tomar 30 joules, me va a tomar más trabajo, más energía de moverla del punto A al punto B. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar aquí esto de aquí porque estas ecuaciones ya las tengo acá del lado derecho. Ahora, el voltaje del punto A al punto B dijimos que era igual a el trabajo del punto A al punto B. Entonces vamos a sustituir, ¿a qué es igual a esto? Es igual a E por Q por D. Simplemente estoy igualando lo que es el trabajo que ya lo teníamos acá. E por Q por D, el campo eléctrico. Lo único que hace en este caso es tomar el valor del trabajo que está acá arriba, E por Q por D, campo por carga por distancia, y lo traslada a el lugar del trabajo. En vez de poner trabajo, pone la equivalencia que obtuvo en la ecuación 2. ¿Sí? Eléctrico por carga por distancia entre la carga. Entonces, si te das cuenta, digamos que esta es la ecuación número 3, este de aquí, la que tengo aquí. Esta es la ecuación número 4, pero no la voy a escribir porque, pues si tú te das cuenta, aquí podemos eliminar carga con carga. Y finalmente, la ecuación número 4 nos queda el voltaje entre los dos puntos A y B es igual al campo eléctrico que existe por... Y ahí llega otra de las ecuaciones que nosotros habíamos visto de voltaje, que es el campo eléctrico, que es un tema que nosotros ya habíamos estudiado, por la distancia. la distancia. Y esas son las 4 ecuaciones que nosotros acabamos de inferir. 1, 2, 3, 4.
Bien. Espero te haya quedado claro este tema. Es muy interesante sobre las energías, como el mover de una carga del punto A, ¿sí? Que digamos que la energía potencial eléctrica que tiene en este punto es cero, que es igual que la energía potencial gravitacional que tiene en este punto es cero. Al yo irla subiendo, que depende de su posición en el campo gravitacional, va aumentando esa energía potencial. Al ir acercando más esta carga hacia el más cercano al campo eléctrico generado por la placa positiva, va aumentando su energía potencial positiva que que eso se está realizando un trabajo y esa se está almacenando de manera de energía potencial eléctrica, ¿sí? Todo fue una analogía para llegar a estas 4 formulitas. Recuerda que las unidades del trabajo son joules, las unidades del voltaje son joules sobre coulomb. Hicimos un ejemplo, dijimos que, ok, una carga de un coulomb me toma 10 joules moverla del punto A al punto B. Una carga de 2 coulombs me toma el doble, ¿sí? Este es el primer video de teoría, quédate más porque en los... Bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá de la explicación? Yo, profe, sobre Joule y Coulomb. Sí, ¿cuál es la duda? Eh, ¿Se usa en el resultado final eso? Lo habíamos visto en la clase pasada. Vos podés usar Joule sobre Coulomb, pero Joule sobre Coulomb, ¿en qué termina siendo? Que es la partecita que faltó acá y que lo vamos a ver en el video que sigue. Joule sobre Coulomb, ¿en qué se transforma? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Ay, Para todos, no me acuerdo. No es solamente para vos. Voltio. Exacto, en voltio. ¿Sí? Que es lo que se mide el voltaje, la diferencia potencial. ¿Sí? Joule sobre Coulomb se va a terminar transformando en volt. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora, no. Bien. Vamos a ver otro que tiene una pequeña explicación teórica, pero ya sí pasa a ejercicio, ¿sí? Que por ahí puede ser el punto que tenían más dudas y ya comenzaron a intentar hacer algo. Veamos este, por favor. ¿Se está viendo ahí? No. No, no se ve. ¿No? Ahora sí. O como le llamamos, Ahora sí. voltaje o le llamamos tensión. Algunos ¿Escucha? erróneamente le conocen como corriente Vamos. eléctrica. Esa es otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo se genera, qué es, cómo se produce esta energía que nos hace trabajar a los aparatos electrónicos, como la cámara que me está filmando, como tu celular, como un radio, los aparatos eléctricos, como un taladro, como una aspiradora. Vamos a ver este tema muy interesante y te voy a enseñar cómo se resuelven unos problemas prácticos al final del video. Comenzamos. La física está en todo lo que nos rodea, es la naturaleza. En cualquier lugar cerca de una carga eléctrica, una pequeña carga de prueba experimenta una fuerza. Esta fuerza puede ser de atracción o de repulsión y va a depender si la carga de prueba es positiva o negativa. No importa si se acerca por la derecha, por la izquierda, por arriba o por abajo. Esta pequeña carga de prueba siempre va a experimentar una fuerza. Esta carga positiva tiene un potencial eléctrico debido a su capacidad para realizar un trabajo
sobre la carga positiva que se acerca y viceversa. Visto de otra manera, imaginemos dos esferas cargadas, con cargas positivas y muy alejadas una de otra, una distancia larga. La esfera de la derecha está sobre un carrito con ruedas y se mueve, y la esfera de la izquierda está fija. Imagina también su campo eléctrico, que está representado por este círculo. En un principio no nos costará mucho acercar la esfera de la derecha con la de la izquierda, porque se encuentran muy alejadas, y la fuerza de repulsión es débil. Esto va a cambiar cuando las esferas estén más cercas. Va a costar más trabajo juntarlas porque la fuerza de repulsión cada vez se hace más fuerte. Algo que debes de saber es que cuando acercamos la esfera móvil hacia la esfera fija, esta va en contra de la acción del campo eléctrico, por lo que esta esfera adquiere energía potencial eléctrica. Si soltáramos la carga de prueba, esta se alejaría rápidamente de la esfera fija por las fuerzas de repulsión, y al alejarse ganaría energía cinética, pero también perdería su energía potencial, por lo que se dice que se transforma la energía potencial eléctrica en energía cinética. La fuerza electrostática que se genera entre ambas esferas dependerá de las cargas de ambas esferas, al igual que el trabajo que se realizó al acercarlas. Bueno, acá una pequeña salvedad, que el trabajo lo está simbolizando con la letra T. Yo les había dicho en la clase pasada que cuando vieran W, que viene del inglés de work, o la T de trabajo, ¿sí? Podían ser representados de cualquiera de las dos formas, ¿no? Para los que no estuvieron en la clase pasada o no pudieron ver el video, lo van a encontrar según el autor, según el criterio de cualquiera de las dos, ¿sí? Y la energía potencial eléctrica. Si se quiere tener una cantidad relacionada con la energía que describa un campo eléctrico, esta debe de tener el mismo valor, sin importar que la carga que se mueve dentro del campo eléctrico sea positiva o sea negativa. Con este fin se introduce una nueva cantidad física, y esta es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define como la energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica, y matemáticamente se escribiría de esta forma: potencial eléctrico es igual a la energía potencial eléctrica entre la carga. Y en el sistema internacional, la energía potencial la daremos en joules, y la carga la daremos en coulomb. Bueno, acá viene la duda que había al final del video anterior, ¿sí? El joule sobre coulomb, que es igual al voltio. Presten atención a esta parte. Entonces, joule entre coulombs nos va a dar volts. Esta unidad es en honor a Alexandro Volta, el inventor de la pila eléctrica. Habíamos hablado de volta la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces podemos decir volt Sí. o podemos decir voltios. Su símbolo es una V mayúscula, por lo que podemos decir que un volt es igual a un joule entre un coulomb. Un potencial eléctrico es positivo si al conectar un objeto a tierra por medio de un conductor eléctrico, los electrones fluyen desde el suelo hasta el objeto, y será negativo si al conectarlo a tierra los electrones fluyen en dirección inversa. Para estas definiciones se considera que el potencial eléctrico de la Tierra es cero. Por lo tanto, el potencial eléctrico en cualquier punto de un campo eléctrico es igual al trabajo que se necesita realizar para transportar la unidad de carga desde el potencial cero hasta el punto considerado.
Matemáticamente hablando, potencial eléctrico es igual a trabajo. Bueno, ahí la misma ecuación que en el video anterior, simplemente con la diferenciación de la T con la W, ¿sí? Trabajo sobre carga, o energía potencial sobre carga, como vimos anteriormente. Siempre estamos hablando de Joule sobre Coulomb. Entre carga. El trabajo se dará en joules y la carga en coulombs. Y como ya vimos anteriormente, esto también es un volt. Y en la vida cotidiana, ¿dónde vemos la diferencia de potencial? La vemos en todos los aparatos Si cuando nos quedemos sin tiempo, por favor, nos volvemos a conectar al mismo, ¿sí? eléctricos y electrónicos que tenemos en casa. Si observas en las etiquetas que vienen en la parte de atrás o en la parte de abajo, observarás que ahí vienen las diferencias de potencial y vienen marcados con una V, que significa voltios. Algunos dirán VCA es voltaje de corriente alterna, o dirán VCD, voltaje de corriente directa. El tema de corriente alterna, corriente continua, corriente directa, lo vamos a ver de acá a unas 3 semanas, 2 semanas aproximadamente. En otro curso te explicaré cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente directa. Por lo pronto identifica en todos tus aparatos de la casa con qué diferencia de potencial trabajan tus aparatos. Las diferencias de potencial negativas las observamos en las diferentes etapas en las que puede trabajar tu televisor o la fuente de alimentación de tu computadora. Esto es de manera interna, no se muestran en las etiquetas. Bueno, ahí ya tienen algunos primeros circuitos, ¿sí? Las primeras aproximaciones, que son muchas de lo que ustedes van a ver, tanto en esta materia como las materias tanto que tienen de primero como el año que viene, para que vayan teniendo ya algún tipo de conocimiento de simbología y demás, ¿sí? Hay resistencias, ¿sí? Que se pueden visualizar con estos rulos que tenemos por acá. Hay capacitores, que son las placas paralelas. Hay nodos, que son todos estos puntos que tenemos en el circuito, ¿sí? Hay caídas o diferencias de potencial, que son esos que tienen ahí a la salida. ¿Habían visto alguna vez algún circuito de esto, la nomenclatura, la simbología? ¿Alguno de ustedes? Yo no. No, yo tampoco. Ok, seguimos. No. Esto es de manera interna, no se muestran en las etiquetas. Así que podemos hablar de voltajes de 127 voltios, de 220 voltios, de 12 voltios, de menos 12 voltios, menos 24 voltios, etc. Y la diferencia de potencial la vamos a medir con un instrumento llamado voltímetro. Este instrumento nos va a permitir medir las diferencias de potencial que puede tener los contactos que están en nuestra casa, la diferencia de potencial o voltaje que tiene una pila o una fuente de alimentación. En este caso, ¿Utilizaron alguna vez un voltímetro, chicos? Sí, ¿Para qué lo usaron? yo por lo general controlo transformadores y esas cosas. Ah, bien, 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 bien. Perfecto. Yo para probar lo mismo que está probando ahí el hombre. El hombre, muy bien. el que alimenta nuestra computadora personal o la batería de nuestro coche. Una batería o pila del automóvil tiene un voltaje o diferencia de potencial de 12 voltios. Si necesitamos cargarla completamente,
es necesario mover una carga de 288.000 coulomb desde el polo negativo hasta el polo positivo. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo eléctrico que se tiene que realizar para cargar la pila? Antes que veamos el video, ¿cómo lo resolverían ustedes? Rápidamente. Tienen el dato de la diferencia de potencial y tienen el dato de la carga. Y les está pidiendo el trabajo. Con lo que vimos hasta ahora, ¿cómo lo resolverían? Distancia por fuerza. Distancia no hay. Te está pidiendo trabajo y tenés como dato voltaje y carga. En ningún lugar tenés la distancia. No la tenés ni como dato ni te la está pidiendo como incógnita. Vol por carga. Claro. Como voltaje es trabajo sobre carga, pasa la carga multiplicando el voltaje y seguramente te va a dar el dato del trabajo. Veamos cómo resuelve. Para cargar la pila. La información que tenemos de este problema es la siguiente. Tenemos una diferencia potencial de 12 voltios y una carga de 288.000 coulomb. Nos está pidiendo el trabajo realizado. Vamos a ocupar esta fórmula. Diferencia potencial es igual a trabajo entre carga, pero tenemos que despejar el trabajo. Vamos a aplicar lo que vimos en un curso anterior, el triángulo mágico que ideó George Simon Ohm. Si tienes dudas en cómo aplicarlo, aquí te dejo el enlace para que observes cómo se hace. Y entonces ahora sí, trabajo va a ser igual a diferencia de potencial por la carga. Aplicamos la fórmula y vamos a tener entonces diferencia de potencial, 12 voltios que multiplican a la carga, 288.000 coulomb. Y el trabajo nos va a dar entonces 3.456.000 julios. Este sería nuestro resultado para este problema. Para darle un sentido a este problema en la vida real, el trabajo es igual a casi 3.5 millones de julios, o joules. Con este trabajo, podríamos levantar un automóvil de 1 tonelada hasta una altura de 350 metros. Imagínate cuánta fuerza o cuánto trabajo representa esta cantidad de energía. Voy a honrar el compromiso que le hice a mi viejo, allá hace muchísimos años. Jamás en la vida voy a levantar la mano por el gobierno que sea en el momento. Para transportar una carga de 5 microcoulomb desde el suelo hasta la superficie de una esfera cargada, se realiza un trabajo de 60 por 10 a la menos 6 joules. ¿Cuál es el valor del potencial eléctrico de la esfera? Bueno, teniendo como dato eso, ¿cómo lo resolverían? ¿Cómo? A ver, volvé. 60 por 10 a la... Tenemos la carga y tenemos trabajo. Y la misma de recién. Claro. Nada más que ahora lo que le está pidiendo que es. El potencial eléctrico. Claro. El trabajo ya lo tenés y la carga también. Directamente es aplicarla, acá no tenés que despejar nada. Claro. La menos 6 joules. Tenemos la siguiente información. Tenemos una carga de 5 microcoulomb y tenemos un trabajo de 60 por 10 a la menos 6 joules. Nos piden entonces calcular la diferencia de potencial. La fórmula que se va a ocupar sería diferencia de potencial es igual al trabajo entre la carga. Lo primero que tenemos que hacer es verificar
que nuestros datos estén en el sistema internacional. Aquí tenemos microCoblon, tenemos que pasarlo a Coblon, que es el sistema internacional. Para eso hay que convertirlo. Vamos a pasarlo y nos daría 5 por 10 a la menos 6 Coblon. Como lo vimos en un video anterior, donde manejamos los prefijos. Si tienes dudas en los prefijos o en la notación científica, aquí te dejo el enlace para que le des un repaso. Entonces ya lo convertimos al sistema internacional y vamos a aplicar la fórmula.